Bueno, en este video vamos a trabajar sobre la forma en la cual con programación vamos a hacer que se desplace este objeto. Entonces, la forma de desplazamiento va a ser utilizar un concepto de la física de los objetos, que es la velocidad. Entonces, para ello me interesa es conocer cuál es la velocidad con la que se desplaza este objeto. Entonces, ese es el dato que le vamos a dar. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero que todo, creamos una carpeta donde vamos a colocar todos los códigos. Y ahora vamos a hacer nuestro primer código. Entonces, C# ese código lo va a llamar, por ejemplo, código 1, code 1. Bien, entonces hacemos doble clic. Aquí donde aparezca este símbolo, pues nos paramos aquí, le damos botón derecho y recargar. Ok, y aquí ya nos aparecen los códigos. Tenemos nuestro primer código. Entonces en start y update. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un objeto de tipo rigid body. Entonces para ello le colocamos aquí rigid body y lo vamos a hacer, el nombre que le vamos a colocar por ejemplo es RB. Podríamos utilizar cualquier otro nombre. Rigid body 2D. Entonces en el instante inicial, en el instante inicial, entonces lo que yo quiero decirles es que RB es igual a que el objeto donde esté el código. Entonces en este caso es this. El this punto es el objeto, este objeto donde se encuentra el código. Entonces this punto, de lo que yo quiero hacer es capturar todas las propiedades del objeto, todos los componentes o propiedades del objeto. Entonces le damos, en este caso, this punto, un segundito, le damos en este caso this punto get component, get component, aquí le hicimos rigid body, ARCR, punto y coma. Entonces en este momento capturamos todas las propiedades, en este caso del objeto. Miremos si estamos desarrollándolo bien. Entonces archivo, salvar, build all. Bueno, entonces this punto get component rigid body. Bien, entonces, pero es que este rigid body hay que tener presente que es en 2D. Entonces aquí le colocamos 2D. Aquí también rigid body 2D. Son los primeros trabajos que estamos haciendo, nuestros primeros juegos. Entonces rigid body 2D y rigid body 2D. Volvemos, salvamos, compilamos. Bueno, ok, el anterior para esta aplicación no nos servía. Bien, entonces ya tenemos ahora digamos así, el tipo de variable rigid body, y aquí con este comando capturamos toda la información relacionada, en este caso, a ese objeto de tipo rigid body. Entonces, como es un objeto rigid body, tiene propiedades de velocidad, masas, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que yo quiero hacer es que con el teclado lo pueda desplazar. Yo le coloco aquí en update. Entonces cada vez que se actualiza el frame, de medio le coloco el primer componente. Entonces vamos a mirar. Entonces, lo primero sería, ¿cuál es la condición? Entonces la primera condición es que si
como la idea es moverlo por el teclado, entonces lo vamos a mover con las teclas, por ejemplo, W y S. W para subir, S para bajar. Entonces, sí, input punto get key, if input.getKey, y aquí entramos en este caso el tipo de letra que vamos a trabajar, el tipo de teclado. Entonces en este caso la tecla que me interesa, le coloco key code. ¿Y cuál es la que me interesa? Por ejemplo, la W. Ok, entonces aquí me dice que si yo le hago clic sobre la tecla W, si oprimo la tecla W, perdón, ¿qué debo hacer? Entonces en este caso lo que yo quiero hacer es variar la velocidad. Entonces le coloco RB punto, me interesa DRB, me interesa la velocidad, entonces velocity igual, y como la velocidad tiene, por ejemplo en el plano tiene dos componentes, entonces le coloco new vector, pero es un vector de dos componentes, entonces 2, y entre paréntesis entonces le digo la componente. Como yo quiero es que cuando se oprima W la suba, y subir implica que se desplaza la velocidad en el eje de las Y positivas, entonces le coloco que en el eje X la velocidad es 0 y en el eje Y la velocidad, por ejemplo, que va a ser en este caso 6F. Entonces la velocidad va exclusivamente hacia arriba. Eso es lo que vamos a tener ahí. Entonces, si se oprime esta tecla, haga esto. En cambio, sí. Entonces, en cambio, sí. Se oprime otra tecla, entonces, por ejemplo, en este caso, la tecla W. Si se oprime la tecla W, la tecla S, ¿qué quiero que haga? Entonces abrimos y cerramos corchetes. Entonces lo que yo le digo que quiero que haga es que ya la velocidad no sea un vector hacia arriba, sino ahora sea dirigida hacia abajo. Entonces aquí sencillamente lo único que hacemos es colocarle menos, es decir, el cuerpo tendrá velocidad hacia abajo. Y si no es ninguna de estas dos, entonces else. Si no es ninguna de esas dos opciones, entonces ¿qué quiero que haga? Entonces lo que yo quiero que haga es que se detenga. Entonces para que se detenga, entonces lo que yo le digo que haga es que la componente tanto en X como en Y de la velocidad sea 0. ¿Listo? Este sería el código que tendríamos al respecto. En archivo salvar, build, rebuild all. Entonces el sistema me dice vector 2 podría no ser encontrado, new vector podría ser no encontrado. Bien, entonces este error nos indica es que el vector 2 quedó mal escrito. Entonces aquí es con mayúscula, inicia con mayúscula, vector inicia con mayúscula. Le colocamos acá y ahí ya nos desaparecen los errores. En salvar, build all, ok, ya está. Entramos aquí, entonces nos vamos en este momento, nos paramos sobre el objeto y el código que tenemos aquí lo incluimos en el respectivo inspector del objeto. Entonces lo arrastramos, lo colocamos aquí, ya hace parte del objeto, le damos play y probamos con la letra W, sube, colisiona y no sigue subiendo más, con la letra S baja, velocidad hacia arriba, velocidad hacia abajo, ok,
Eso es lo que tendríamos en este caso acá. Para el otro objeto, entonces hacemos exactamente lo mismo. Entonces le colocamos un nuevo código, un nuevo C chart, le colocamos code2, le damos doble clic, pero aquí el código es similar al anterior. Entonces lo que podemos hacer es copiarlo, lo colocamos en code2. Bien, pero el único cambio aquí es que ya no va a ser con las letras W y con las letras, en este caso S, ni W ni S, sino ahora lo que vamos a hacer es utilizando las flechas. Entonces vamos a utilizar la flecha hacia arriba, entonces será up arrow, y la flecha hacia abajo, en este caso le colocamos down arrow. Ahí está el código. El resto es exactamente el código anterior. Entonces salvamos, compilamos, y ahora lo que vamos a hacer es nos paramos sobre el objeto, sobre /2, y ahora lo que voy a hacer es llevar el código, arrastrarlo y colocarlo sobre el objeto. Lo probamos, y entonces cuando con las teclas subimos o bajamos. Ok, en el siguiente video entonces vamos a trabajar sobre el botón, sobre el elemento central, en este caso sobre bola, y vamos a mirar cómo este objeto hay que colocarle propiedades de material.